Hoy nos adentramos en el mundo sombrío y fascinante de Edgar Allan Poe, concretamente en uno de sus relatos más emblemáticos, La caída de la casa Usher. Una obra maestra del género gótico, sin duda, pero que también va mucho más allá. Explora la psique humana, el miedo, la locura. Empecemos por el escenario principal, la casa Usher. ¿Cómo se convierte la propia arquitectura en un reflejo del alma atormentada de los Usher? Es una metáfora, ¿no crees? La grieta que recorre la casa, la humedad, esa atmósfera opresiva, son síntomas de una enfermedad que corroe tanto la estructura física como la mente de sus habitantes. Es increíble cómo Poe utiliza la ambientación gótica para crear esa sensación de desasosiego constante, de que algo terrible va a suceder. El gótico no es solo un estilo, es una herramienta para explorar las zonas más oscuras de la mente humana. La casa Usher es un espacio donde la realidad se distorsiona. Los límites entre lo racional y lo irracional se desdibujan. Y en medio de esa atmósfera claustrofóbica, encontramos a los hermanos Usher, Roderick y Madeline. Dos almas gemelas unidas por un vínculo tan fuerte como perturbador. La dualidad de los gemelos es clave en la obra. Roderick, el artista torturado, representa el intelecto, la sensibilidad extrema. Madeline, enfermiza y enigmática, encarna la fragilidad del cuerpo, las emociones reprimidas. Dos mitades de un mismo ser, atrapadas en una espiral de decadencia. Podríamos decir que Poe nos habla de la necesidad de equilibrio entre razón y emoción. Sin duda, la caída de la casa Usher es una advertencia sobre las consecuencias de la desintegración del ser humano, de la incapacidad de conciliar nuestras facetas opuestas. Y todo envuelto en una atmósfera de misterio y fatalidad. Desde el principio, intuimos que algo terrible va a ocurrir. La llegada del narrador, la enfermedad de Madeline, la propia casa. Poe es un maestro de la tensión narrativa. Dosifica la información, juega con nuestras expectativas, nos sumerge en un mundo donde la lógica se suspende y la amenaza está presente en cada sombra. Hablemos de ese clímax tan impactante. La aparente muerte de Madeline, su entierro en la cripta familiar y su posterior resurrección. ¿Qué significado simbólico tiene este episodio? La muerte y resurrección de Madeline representan el poder de lo subconsciente, de las fuerzas ocultas que nos gobiernan. Madeline encarna los impulsos reprimidos, los deseos inconfesables. Su regreso es la irrupción de lo irracional, la venganza de lo silenciado. Una imagen aterradora, sí, pero a la vez fascinante. Poe nos muestra que lo que creemos haber enterrado puede volver a la vida con una fuerza devastadora. Es un recordatorio de la fragilidad de la razón, de que no podemos controlar totalmente nuestras emociones y deseos más oscuros. Y por supuesto, no podemos olvidar el final apocalíptico. La caída de la casa, que se derrumba sobre sí misma, engullida por las aguas del estanque. ¿Qué simbolismo encierra esta imagen? Es la culminación de la tragedia, la representación física de la destrucción total, la desaparición de la familia Usher, de su linaje, de su historia. Pero también es una imagen universal. Nos habla de la fragilidad de la existencia humana, de la inevitabilidad de la decadencia y la muerte. Exacto. La casa Usher no es solo una mansión gótica, es una metáfora de la condición humana. Su caída nos recuerda que todo lo que construimos está destinado a perecer. Una reflexión desoladora, sí, pero profundamente humana. Poe nos enfrenta a la verdad incómoda de nuestra propia finitud, de la imposibilidad de escapar al destino. Y lo hace con maestría, creando una atmósfera de horror psicológico que perdura en el lector. Poe nos obliga a mirar de frente a nuestros propios miedos, a explorar los rincones más oscuros de nuestra mente, a aceptar la fragilidad de la razón. Es una experiencia literaria que nos conmueve, nos perturba y, en última instancia, nos enriquece. Y aún nos queda mucho por analizar. Los elementos simbólicos de la obra, la influencia del contexto histórico. En la próxima parte de nuestra inmersión profundizaremos en estos aspectos para comprender mejor la complejidad de la caída de la casa Usher. Retomemos nuestra inmersión en la caída de la casa Usher. Hablamos de la casa de los hermanos, pero no podemos olvidar el contexto histórico y biográfico. Claro, Poe vivió una época de grandes cambios, ¿verdad? Y su obra refleja esas tensiones e incertidumbres. Exacto. Estados Unidos en el siglo XIX, industrialización, expansión territorial, pero también esclavitud, desigualdades sociales, una crisis de identidad. Y Poe, un hombre sensible, atormentado, no podía ser ajeno a todo eso. Sus miedos, sus obsesiones, su pesimismo, todo se plasma en sus relatos. En la caída de la casa Usher, la decadencia de la familia Usher, podría ser una metáfora de la decadencia de la aristocracia sureña. Es una interpretación posible, aferrada a un pasado glorioso que se desvanece. La casa, esa atmósfera opresiva, representa un mundo antiguo que se derrumba ante el progreso. Y los hermanos Usher, atrapados en su mundo de enfermedad y locura. Incapaces de adaptarse a los cambios, ¿no? Nostalgia de un pasado perdido.
Poe nos estaría advirtiendo sobre los peligros de la melancolía, del apego a lo que ya no existe. La obra nos invita a reflexionar sobre la necesidad de evolucionar, de aceptar el cambio. Y hablando de la vida de Poe, no podemos olvidar las tragedias que lo marcaron. La muerte de su madre, la pérdida de su esposa, Virginia. Experiencias dolorosas que sin duda influyeron en su visión del mundo, en su obsesión con la muerte, la locura, lo macabro. En la caída de la casa Usher, la enfermedad de Madeleine, su aparente muerte y resurrección. Podríamos interpretarlo como una representación de la lucha de Poe contra sus propios demonios, contra el dolor, la pérdida. La obra nos permite vislumbrar su tormento interior, su fascinación por lo oscuro, su búsqueda incesante de respuestas. Y esa capacidad de conectar con nuestros miedos, con lo que nos une como seres humanos. Eso es lo que hace que La caída de la casa Usher sea una obra atemporal. Pasemos a analizar los recursos literarios que utiliza Poe. Empecemos por la atmósfera gótica. Misterio, tensión, horror latente. Nos mantiene en vilo desde el principio. La casa antigua, la noche tormentosa, los personajes excéntricos. El color también es importante, ¿no? La palidez de Madeleine, la oscuridad del estanque. El color como elemento expresivo que refleja el estado emocional de los personajes. Todos esos elementos crean una sensación de inquietud y amenaza constante. Realidad y fantasía se mezclan. La casa Usher, con su arquitectura laberíntica, sus pasillos oscuros, se convierte en un personaje más, un reflejo de la mente de Roderick, de la decadencia de la familia. La descripción detallada de la casa, los sonidos inquietantes, nos transmite claustrofobia, encierro, amenaza. Como si la casa fuera un ser vivo, un monstruo que acecha a sus habitantes. Y el simbolismo. La casa, los personajes, los objetos, los colores, todo tiene un significado. Claro, nos ayuda a comprender la profundidad del relato. La grieta en la fachada de la casa simboliza la fragilidad de la familia, la división que los lleva a la destrucción. Exacto. La decadencia física de la casa refleja la decadencia moral de la familia. El estanque, con sus aguas oscuras, representa el subconsciente, el mundo de los sueños y las pesadillas. La enfermedad de Madeleine, su palidez, su aparente muerte, simbolizan la decadencia que corroe a la familia. Poe utiliza el simbolismo para crear múltiples capas de significado. Y el lenguaje. La palabra como herramienta para crear belleza y horror. Poe era un maestro del lenguaje, un poeta. Usaba las palabras con precisión, con musicalidad. En La caída de la casa Usher, el lenguaje es denso, poético, cargado de adjetivos. La musicalidad, el ritmo, la repetición de palabras crean suspense y tensión creciente. No solo leemos la historia, la vivimos, la sentimos. Nos transporta a ese mundo gótico. Respiramos el aire denso de la casa, sentimos el frío de la cripta, el miedo. La maestría de Poe con el lenguaje es clave en su éxito, en su capacidad de crear historias memorables. Hablando de memoria, ¿qué hace que La caída de la casa Usher sea tan difícil de olvidar? La atmósfera, el simbolismo, el lenguaje. Pero hay algo más, ¿no crees? Algo que nos toque en lo más profundo. Estoy de acuerdo. La historia nos confronta con nuestros miedos, con la fragilidad de la vida, con la posibilidad de la locura, de la muerte. Los personajes, aunque excéntricos, reflejan emociones universales. El miedo a la enfermedad, la pérdida, la soledad. Temas que nos tocan a todos. Poe nos conecta con esas emociones, nos hace sentir vulnerables. Y esa vulnerabilidad, esa capacidad de empatizar, eso es lo que hace que la historia nos impacte tan profundamente. La caída de la casa Usher nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la posibilidad de que todo se derrumbe. Nos recuerda que la muerte es inevitable, que la locura acecha, que la realidad puede ser aterradora. Poe, con su genio, nos ofrece una obra que trasciende el tiempo, una historia sobre lo que significa ser humano. Si seguimos explorando la caída de la casa Usher, no podemos olvidarnos de las diferentes interpretaciones que ha generado a lo largo del tiempo. Es que una obra tan rica en simbolismo da pie a muchísimas lecturas. Una de las más interesantes, sin duda, es la psicoanalítica. ¿Y qué nos diría Freud sobre los hermanos Usher? Bueno, pensemos en la casa como una representación de la mente. Roderick, con su sensibilidad extrema, su arte, podría representar el intelecto, la razón al límite, y Madeleine, con su enfermedad, sus emociones reprimidas. Sería como la otra cara de la moneda, los instintos, lo inconsciente. Exactamente. Y su muerte y resurrección serían como la irrupción de lo reprimido, ¿no? Lo que ocultamos vuelve para atormentarnos. Es una idea un poco escalofriante. Y Poe la exploró mucho antes que Freud. Es fascinante, ¿verdad? Pero hay otras lecturas. Por ejemplo, la casa Usher como símbolo de la decadencia social. Así, la familia Usher, la aristocracia sureña, aferrada a un pasado que se desvanece.
La casa es atmósfera opresiva, un mundo antiguo que se derrumba ante el progreso. Es interesante cómo Poe, a través del horror, nos habla también de los cambios sociales de su época. La nostalgia por el pasado, la dificultad de adaptarse al presente, la caída de la casa Osho como una advertencia. Y también está la lectura existencialista, ¿no? La angustia ante la muerte, la fragilidad de la existencia. La búsqueda de significado en un mundo absurdo. Poe nos confronta con nuestra propia finitud, con la incertidumbre. Es una obra que nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre nuestra propia existencia. Y no olvidemos la perspectiva feminista. Madeline, enferma, recluida, sin voz. Una víctima del patriarcado. Una mujer silenciada por las convenciones sociales. Es posible. Su enfermedad, su encierro, podrían simbolizar la opresión de la mujer. Y su regreso, su venganza. Una forma de rebelarse. Una interpretación que nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en aquella época. Y sobre la relación entre los hermanos Usher. En definitiva, La caída de la casa Usher es una obra con múltiples lecturas. Nos desafía a explorar sus diferentes capas de significado. Nos confronta con nuestros miedos, nos hace cuestionarnos la realidad. Poe nos sumerge en un mundo de horror psicológico. Pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser humano, sobre la fragilidad de la razón, la presencia de la muerte. La búsqueda de significado en un mundo que a veces parece no tenerlo. Y con esto, concluimos nuestra inmersión en la obra maestra de Poe. Esperamos que este viaje haya sido tan estimulante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les invitamos a seguir explorando el universo de Poe, a descubrir los secretos que esconden sus relatos. Hasta la próxima.